Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Vamos a hacer un video respecto a la pigmentación, ya que la suscriptora Mónica Trejo, un saludo amiga, perdón si no respondí tu pregunta antes, pero quería hacer un video acerca de este tema, para dejar aclaradas las dudas que tengan respecto a la pigmentación, ¿vale? Amigos, primero que nada, ya saben, los invito a que se suscriban. No se vale irse sin dejar su clic en suscribir y en activar la campanita. De esta manera a mí me ayudan. De verdad que he estado bajando mucho en suscriptores, ya no se suma tanta gente, solamente si acaso unos 10 diarios, cuando realmente yo estaba haciendo como 50, 60 suscriptores por día. Entonces sí me redujo bastante el tema de los suscriptores. Así que pido de su ayuda amigos, compartan el video, denle clic en suscribir, activen la campanita y denle like al video, ¿vale? Regresando al tema, como comenté, ella me pregunta que si todo el año se pigmentan los canarios de factor rojo. Bien, vamos a aclarar esto, es sí y no. Te voy a decir el por qué. ¿Cuándo es el momento indicado para nosotros pigmentar a los canarios? Uno va a ser desde el nacimiento, o sea, desde el nido, si no son mosaicos. Este canario es mosaico, tiene careta y tiene el pigmento en el pecho, en las alas, entonces por lo tanto se pigmenta de manera diferente. Este canario se pigmenta de 45 a 50 días de nacido. ¿Por qué? Se trata de esperar a que crezcan la pluma larga. ¿Cuáles son las plumas largas? Las plumas largas son las plumas de las alas y de la cola. En ese momento, cuando el canario ya terminó y ya creció la pluma a su tamaño original, igual de las alas, es cuando empiezan a mudar la plumita cobertora, la del pecho, la careta. Entonces ese es el momento correcto para pigmentar a los mosaicos, pero esto por lo general pasa de 45 a 50 días, entonces esos se pigmentan a ese tiempo. Y por ejemplo acá estos canarios píos yo debía haberlos pigmentado desde nido. ¿A qué me refiero desde nido? Por lo general cuando tú formas tu pareja, pones el nido y desde ese momento se tiene que empezar a pigmentar cuando son los canarios de factor rojo. Entonces tú vas a pigmentar 1 o 2 semanas antes de que pongan el primer huevo. ¿Qué pasa cuando tú pigmentas así? Que el huevo, cuando lo ponen, la yema ya sale un poquito colorada. Entonces va a ser rojiza y cuando nace el pollo ya nace con una carga de color en el cuerpo. No es lo mismo si tú pigmentas un canario así como menciono, a que si lo haces una vez que ya nació. Puedes notar la diferencia. Si pones los dos pollos, uno se ve más rojo que el que no fue pigmentado. Entonces, esto se hace de esta manera para que los canarios ya nazcan con esa carga. Muchos pigmentan, como ya dije, cuando el canario nace, desde ahí comienzan a pigmentar hasta que el canario termine de mudar. Aquí va el otro. ¿Cuándo parar la pigmentación en los canarios? Por ejemplo, estos pajaritos llevan alrededor de 4 meses, 3 meses, más o menos. Necesito checar cuaderno y apuntes porque esto es así amigos. A veces se olvidan las cosas. Entonces, nosotros vamos a dejar de pigmentar cuando el canario empiece a terminar. De aquí tienes que saber cómo es paso a paso la temporada de muda. Lo último va a ser toda la pluma cobertora, la pluma chica. Entonces al canario le empiezan a salir en la cabeza canitas, le salen unas canas. Cuando están en eso ya están en fases finales de la muda. Eso es la última etapa. Entonces la vamos a seguir pigmentando un tiempo más. A lo que tú me preguntas, que si es todo el año. Sí es todo el año, porque si tú pigmentas un canario y
terminando de pigmentar, por ejemplo, 5 o 6 meses dejé de darles pigmento, entonces todo el resto del año se la van a pasar sin pigmento si no lo haces. Y si se le cae una pluma, el canario la va a sacar de un tono diferente al que ya tiene las otras. Entonces para eso se hace esto, pero es un periodo de mantenimiento. ¿A qué me refiero? Que no vas a pigmentar como ahorita. Yo diario les tengo que poner su pasta de cría. En este caso, la pasta de cría siempre va a llevar 10 gramos de cantaxantina por cada kilo cuando es así, seca. Yo en este caso se las estoy, ahora sí que se las puse seca para dejarlos descansar un poquito de lo que es el huevo, el brócoli, la quinoa. Entonces se las pongo de esta manera. Pero cuando tú administras quinoa, cuscús, brócoli, verduras en tu pasta de cría, ya no van a ser 10 gramos. Tienen que ser 11, 12, 13 gramos los que tú vas a agregar de cantaxantina a tu pasta de cría, ya que al mezclarlo con la verdura o con el huevo disminuyes el porcentaje que tenía tu pasta de cría. Ahora sí que el pigmento que tenía la pasta de cría se disminuye porque estás agregando otros ingredientes. Entonces cuando tú aportas 13 gramos en lugar de 10, compensas esos gramos que se están perdiendo al ahora sí que mezclar los alimentos. Otro consejo que te voy a dar es que evites dar mucha verdura en temporada de pigmentación, porque si lo haces, lo único que vas a causar es que tu canario pueda tener diarreas. No sé si se han fijado, pero cuando ustedes administran verdura a los canarios, le hacen sus heces como muy aguadas, muy verdes. Si le das brócoli, si le das pepino, la hacen aguada. Entonces el tránsito intestinal es más rápido. Lo que pasa es que si consumen pigmento va a circular más rápido por su organismo. Entonces lo que buscamos es que el canario tenga una absorción mejor del pigmento. Y si tú das verduras, pues no lo vas a lograr, ¿vale? Sí se dan, pero una vez por semana y en poca cantidad. No va a ser lo mismo si tú pigmentas mezclando la pasta de cría con huevo, con cuscús y con otros ingredientes, si tú no aportas un mayor grado de pigmento en la pasta, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. Muchos acostumbran también a pigmentar en el agua. Yo no lo recomiendo porque si bien los pajaritos de repente se llegan a manchar las plumas y el pigmento ya no se quita, quedan manchados y pues ahora sí que no queda más que dejarlos así. Peor si vas a concursar, olvídate. Entonces, amigos, otra cosa, ¿cómo saber que ustedes deben de pigmentar? Ejemplo, estos pajaritos. Miren, cuando ustedes vean esto en sus jaulas y son canarios de factor, incluso si ustedes llegan a ver una pluma larga así en la jaula, tienen que pigmentar. Porque por ejemplo van a quedar como estos no los habían pigmentado. Si se fijan, tienen un tono naranja cuando debería de ser rojo, ya que son mosaico, son igual que este canario de aquí, nada más que este es un ágata y estos son negros, o muchos le llaman bronces, pero son negros rojo mosaico, ¿vale? Ahí hay un bronce que es de esa forma. Así debería de ser el bronce. Entonces, ustedes tienen que aprender a pigmentar también, amigos. Cuando ustedes pigmentan, no pueden tener los canarios directamente al sol, ya que en primera, si le da el sol a la pasta de cría, se va a ir degradando el color. Ya no es lo mismo, ya no va a pigmentar igual, se te va a echar a perder la pasta. En segunda, lo que vamos a causar es que tu canario se degrada en la pluma. Es como cuando tú dejas el trapo, ya lo comentaba en otro video, cuando tú dejas un trapo de color en el sol, ¿qué pasa?
se opaca, ¿no? Pierde el brillo, el color, el tono se hace cenizo. Lo mismo pasa con la pluma de los canarios de factor rojo. Si tú los expones mucho al sol, lo que vas a causar es que el tono rojo quede cenizo, apagado. Muchos pigmentan con Carofil, también se puede, amigos. Pueden agregar en la pasta de cría un 7% de Canta y un 3% de Carofil, ahora sí, 8%, 2%, ahí es como ustedes les guste y como ustedes consideren que les fue mejor. Muchos agregan 5 y 5 o 6 de Canta y 4 de Carofil, o al revés, 6 de Carofil y 4 de Canta. Ahí es a gusto, ¿vale? Entonces, otra cosa, cuando ustedes están pigmentando, traten de agregar semilla grasa en la mixtura, más semilla. ¿Por qué? Porque el pigmento en la pluma se fija a través de las grasas, ¿vale? En su organismo deben consumir grasa para que el pigmento se distribuya mejor. Entonces, si ustedes agregan grasa a la pasta de cría, la hacen mórbida o le agregan semilla negra, mucho mejor, porque el canario va a pigmentar mejor, ¿vale? Entonces, ¿cuándo vamos a dejar de pigmentar? Como ya lo mencioné, cuando el canario termine de mudar. ¿Y ahora qué sigue? Vamos a tener un mantenimiento. ¿Qué va a ser este mantenimiento? Vamos a pigmentar 1 o 2 veces por semana en lo que resta del año, ¿vale? Entonces, de esta manera vamos a lograr que si pierden plumas, con el pigmento que damos, las van a recuperar. Hay muchos que pigmentan diario como yo, o también se puede hacer un día sí, un día no, un día sí y un día no. Lo que se busca, amigos, en este tema de la pigmentación es no cargar demasiado el hígado de pigmento, porque cuando tú te pasas en la pigmentación, lo que causas es que tu canario se embole. En primera va a estar hecho bolita. En segunda le vas a ocasionar un daño hepático. Este daño se puede ver. Si tú soplas el vientre, vas a poder ver que el canario en la parte del vientre, donde acaba la pechuguita, tiene morado. Cuando pasa esto es cuando ya tienen un daño hepático. Y el canario, si sigues pigmentando, lo vas a matar, ¿vale? Entonces, si tú administras mucho pigmento, lo que vas a ocasionar también es acortar la vida de tus ejemplares. Entonces, el pigmento sí es malo si lo usas en exceso y si lo usas en canarios que no son de factor rojo, porque no asimilan bien el pigmento. Entonces, nunca los vas a pigmentar rojos, van a estar naranjas, y por más pigmento que le des, no se va a conseguir nada, ¿vale? Cuando termines de pigmentar de nido, se aconseja dar un protector hepático. Nunca lo des cuando tú estás pigmentando, porque estás limpiando ahora sí que el hígado y no te va a pigmentar igual. Entonces siempre se da al final. ¿Cuál es este protector? Muchos consiguen una botellita que se llama Liver y lo dan en el agua, o la mayoría da el cardo mariano. El cardo mariano es una flor que tiene espinas. La florecita es parecida al diente de león, así, pero es color como moradita. Entonces esa da unas semillitas como el girasol y se muelen y se administra en pasta de cría. Pero esto es al terminar la pigmentación, antes no, ¿vale? Entonces, eso espero que responda tu duda, amiga. Ya sabes, sí se pigmenta todo el año, pero es 1 o 2 veces por semana cuando ya terminaste la pigmentación. Amigos, les dejo el video, ya me alargué bastante. Hay muchos tips que se pueden dar, pero
pues no se puede todo en un solo video y todo se va haciendo sobre la marcha. Otra cosa también, pigmenten ahora sí que en penumbra, tampoco no los vayan a dejar literal en la oscuridad. Si se puede, pongan una sombra para que el canario asimile mejor el pigmento y termine de mudar más rápido. Eso les va a ayudar, ¿vale? Amigos, suscríbanse al canal, ya saben, denle el clic en suscribir, activen la campanita y seguimos subiendo más videos. Saludos, que estén bien, bye.